para los que se pierden, pero para nosotros los salvos es poder de Dios. 1 Corintios 1:18. Porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden, pero para nosotros los salvos es poder de Dios. ¿Cuántos creen esa palabra? Qué lindo. Y Mateo 8:17, voy a leer la versión Reina Valera, que dice: para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Repita conmigo: él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Y yo quiero que leamos Isaías 9, versículo 6. Dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, se llamará su nombre. Repita conmigo: admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y 1 Pedro 2:24 dice: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Padre, venimos ante tu presencia dándote gracias por tu palabra. No bendecimos tu palabra porque ella es bendita, pero sí oramos para que esta palabra cale profundo en el corazón de aquellos que necesitan un cambio en sus vidas. En tu nombre, amén, amén. Jesucristo como hombre vivió 33 años, y en los últimos 3 años y medio hizo muchos milagros y muchas cosas buenas, ¿no? Sanó a los enfermos, dio vista a los ciegos, levantó paralíticos, resucitó muertos. Pero con su muerte en la cruz consiguió muchos más beneficios para la humanidad, los cuales hoy, si ponemos nuestra fe en Él, los podemos disfrutar. O sea, lo que quiero decir es que si Jesús no hubiese muerto, en vano sería todo lo que Él vino a hacer a la tierra, porque la muerte del Señor era el propósito principal por la cual Él vino aquí a la tierra. Tenía que morir para luego ser enterrado, resucitar, y así se produce la redención a través de su sangre y a través del sacrificio en la cruz y su resurrección. Se cumple lo escrito. Por eso es, si no hay muerte, Jesús, cuando vino a la tierra, vino a hacer la voluntad de su Padre. Jesús vino a hacer la voluntad de su Padre. Escúcheme bien, escúcheme bien. Cuando vino Jesús, vino a hacer la voluntad de Dios. Él todavía no había muerto, por ende no había Espíritu Santo. Y si no había Espíritu Santo, no había un consolador. Los que estaban con Él aún ni lo conocían. Jesús, cuando vino aquí a la tierra, en esos 3 años y medio, Él no podía salvar todavía, porque no había muerto. Su sangre no había sido derramada. Hasta que no llegara a la cruz, no había redención. Eso se entiende, ¿verdad? Eso se entiende, eso se entiende. No estoy hablando nada que usted no entienda. Amén. Así que es importante que usted entienda que 8 siglos antes de Cristo, Isaías se refiere de una forma increíblemente certera a los hechos de la crucifixión, pero más importante aún, habló Isaías del propósito de la cruz. Y no ha existido en la historia, no ha existido en la historia del mundo, en la historia general, una guerra más fuerte, hablando en el mundo espiritual, que cuando Jesús vino a la tierra para cumplir el propósito que Dios tenía para este mundo. Y yo voy a hacer mención de varias guerras que se peleaban por territorios. Las guerras humanas se pelean por territorio. La Primera Guerra Mundial se peleó
67 a 1991. La guerra de Vietnam, desde el 64 al 75. La guerra de los 100 años, 100 años desde 1337. La guerra del Golfo Pérsico, la guerra de Corea, la revolución rusa, la colonización europea, la revolución francesa. Todas estas guerras se tenían que pelear por territorios. Se peleaban por situaciones tangibles. Se peleaban por cosas que tú podías tocar. Por eso habían guerras. Y todavía hay guerras de territorio. Pero la guerra que vivió Jesús en su peregrinaje comienza desde que Él se decide tirarse al ministerio, porque ya había un propósito establecido. Esos 3 años y medio fueron los 3 años que Satanás comenzó a hacer la guerra. Pero era una guerra espiritual. Una guerra, ¿por qué? Por un territorio humano. La guerra se estaba peleando por ti, porque en ningún momento el enemigo quería que Jesús fuese a la cruz. ¿Cuántos pueden dar un amén bien fuerte? La cruz de Cristo es más que un símbolo. Eso es un símbolo. El ser humano es el objetivo principal a conquistar en la mayor guerra de la historia. El ejército de las tinieblas batalla incansablemente contra el reino sempiterno de nuestro Dios, comandado por el capitán de capitanes, general de generales, que es Jesucristo, y su objetivo son las almas. ¡Wow! Y ahora vamos a la historia, como cuando Jesús va cargando esa cruz. El enemigo no quería por ningún modo que Jesús llegara a la cruz, porque allí es donde se iba a cumplir la profecía establecida, porque allí es donde se estaba batallando tu alma y tu vida. En la cruz, al derramar la sangre, ya la guerra la tenía perdida. Ya la guerra ya la tenía perdida, porque el que estaba en la cruz era el capitán de capitanes, que estaba dirigiendo al ejército mayor, el ejército sempiterno de mi Dios. Ese era el capitán. A través de esa sangre, la batalla ya la tenía perdida. Gloria a Dios. El territorio que estaba marcado aquí peleándose era tu alma, era tu vida. Era tu vida. Por eso la lucha del reino de las tinieblas siempre ha sido opacar la imagen de Dios que puso en tu vida, porque tú fuiste creado a imagen y semejanza de Dios. Por eso la lucha del reino de las tinieblas es contra la percepción de quien tú eres en el Señor. Por eso en Daniel dice que Nabucodonosor dijo que el reino de Dios es sempiterno. Significa que es eterno. El reino de Dios es eterno e indefinido. Para siempre el reino de Dios es perpetuo. Pero luego dijo: su señorío es de generación en generación. Su señorío significa su dominio, su poder, su autoridad. Y yo vengo para decirles que el enemigo no puede interrumpir el plan perfecto del reino de Dios en tu vida. El enemigo no puede interrumpir lo que Dios ha determinado para ti, porque hay un compromiso profético establecido para ti y se va a cumplir, no importa lo que pase. La cruz y el crucificado. Es poderoso pensar que en el camino al Gólgota, hubo una persona que pasaba por allí, que era el Cirineo. Le vamos a poner Cirineo, ¿no? En realidad es de Cirene, no es de Siria, pero como así lo cantaban, pues lo vamos a dejar Cirineo. Y algo poderoso que me llama la atención es que los romanos, porque la muerte de cruz fue creada por los romanos, y la muerte de cruz fue creada
para el pueblo judío. Era un castigo para el pueblo judío. Por ende, era una maldición. Pero este señor, el cirineo, pasaba por allí y de momento vio este espectáculo mundial, lo cual el enemigo no quería. El enemigo no quería que Jesús muriera. Pero los romanos cogieron a este cirineo y le dijeron: vente y carga la cruz y ayuda a cargar la cruz. Hermano, ustedes no saben lo poderoso que fue tocar esa sangre del maestro en ese momento. Lo poderoso que es tocar esa sangre, y este hombre ser el primero que toca esa sangre poderosa, y esa misma sangre que está derramada en ese madero redimió la naturaleza que fue maldita por el mismo hombre, porque de un madero sale de un árbol, y de un árbol es un Cristo crucificado. Por eso es que esa sangre redime la naturaleza a través de ese madero, y ese cirineo logra cargar la cruz y tocar al maestro, la sangre del maestro. Cuanto más aquella mujer que decía: si yo por lo menos tocare el borde del manto del maestro, yo voy a ser sana. ¿Sabe lo que pasó? Que se arrastró y virtud salió de ese borde. Imagínate esa sangre cuando la tocó este hombre. Este hombre tuvo que ser nuevo. Tuvo que ser nuevo, automáticamente tocar esa sangre. Las consecuencias de la cruz incluyen, número uno, que se rasgó el velo que nos separaba de la presencia de Dios. Mateo 27:51. Los sepulcros se abrieron. Mateo 27:51. El centurión exclamó: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Mateo 27:54. Y su sangre fue derramada al pie de la cruz, que se hace un manantial abierto de vida expiatoria para el pecado de aquellos que reciben a Jesucristo como su Salvador personal. Cuando predicamos de qué creen para salvación, de lo que ustedes desean para la salvación, lo que estamos predicando es de la sangre de Jesús, la que redime todo ser, de todo corazón, todo ser, todo pecado. La sangre del maestro es la que te purifica, es la que te limpia. Esa es la sangre del maestro que cambia un corazón amargado, un corazón en depresión. Es la sangre del maestro la que dice que tú vas a salvarte. Es la sangre del maestro la que dictamina el propósito de Dios en tu vida. Es esa sangre poderosa, la liberación del pecado y de una conciencia que nos acusa por la ley de Dios, que es el ministerio de la condenación y de la muerte. Nos permite vivir para quién, Cristo, y para nuestro prójimo, llevando nuestra cruz como discípulos y también compartiendo el yugo, cumpliendo así la llamada ley de Cristo. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su y... Qué poderosa es la palabra del Señor. Y hay 7 eventos que ocurren en la cruz. Hay 7 eventos que ocurren en la cruz. Número 1, Jesucristo firma con sangre el nuevo pacto que es para salvación. Grabando en la cruz el acta que nos condenaba, el cristiano firma con la fe en su obra, así como Jesús clavó el pecado en la cruz. Jesucristo paga el pecado del mundo, reconciliándonos con Dios por la fe en el llamado ministerio de la reconciliación. Segunda de Corintios 5:11. Jesucristo, número 3, cumple la profecía sobre su obra como Mesías sufriente de Isaías 53. Jesucristo 4 muestra el amor de Dios por el hombre pecador, como lo dice
Juan 15:13. Jesucristo 5 derrota al enemigo y a la muerte, resucitando tras su muerte, como en Juan 16:33. Jesucristo 6 nos otorga la victoria y la vida eterna por la fe, como dice Efesios 2:5. Jesucristo como maestro nos muestra el camino para aprender a negarnos a nosotros mismos y a morir por Cristo y por la iglesia, llevando su cruz, como en Lucas 9:23 lo dice. Y el fruto de esa muerte es la resurrección de los muertos, los justos para vida eterna y los injustos al castigo eterno, como dice Mateo 25:31. Jesucristo abrió el nuevo pacto a un nuevo paraíso a los hombres, porque donde Él está, allí Él va a construir moradas para nosotros, porque donde Él está, ustedes también estarán. Hay 5 puntos muy importantes en la cruz de la profecía de Isaías 9:6. Hay 5 puntos muy importantes. Dame un gloria a Dios bien fuerte ahí. Número 1. El Señor Jesucristo va a la cruz para ganar el reino como príncipe. Es el heredero. En Isaías 9:6 se nos muestra al Hijo de Dios como príncipe de paz, pero también se nos muestra como Dios fuerte, Padre eterno. Es la cruz que el Hijo tiene el derecho de llevar al trono del reino. En otras palabras, si Él no hubiese muerto, no hubiese sido el príncipe de paz que estaba escrito en Isaías 9:6. Por eso la obra redentora de la cruz, lo que produjo en el ser humano, es un nuevo pacto por su sangre. En la cruz de Cristo encontramos 5 cualidades del Hijo de Dios en el texto de Isaías. 5 cualidades. Anoten. La base de la cruz, que es lo primero que vemos de abajo hacia arriba. La base de la cruz, que vemos de abajo hacia arriba. Porque somos nosotros el estrado de sus pies. No hay un lugar más alto, no hay un lugar más alto y más grande que estar a los pies del Maestro, a los pies de la cruz del Maestro, donde esa sangre estaba chorreando y caían por los pies, y tú puedes tocar esa sangre redentora del Maestro. Por eso su fundamento, la base del Evangelio de la salvación, es de Dios la gran obra admirable. La derecha del crucificado es símbolo de poder y consejo. Por eso Él es consejero. La cabeza de Dios Padre es Dios fuerte. El centro es el corazón de eterna misericordia de Dios Padre, cuando entrega a su único Hijo para morir por ti y por mí. Por eso le llamamos Padre eterno. Y a la izquierda está la debilidad, la antesala de la paz, que simboliza el principado, que es la antesala del reino. Por eso se le llama príncipe de paz. De un gloria a Dios bien fuerte. El propósito de la cruz y el crucificado, del mismo modo que la cruz tiene 5 partes, ya voy a hacer mención. La cruz por Cristo, esa es la primera. Si nosotros queremos seguirle, tomemos nuestra cruz primero y síganle. Número 2, la cruz por nuestros seres queridos que son de Cristo. Número 3, la cruz por nuestros hermanos en la fe. Número 4, la cruz por nuestro prójimo
salvación, porque hay muchos que vienen a la iglesia, pero no queremos coger la cruz para poder predicar el evangelio a tiempo y fuera de tiempo. Solamente quieren venir a una iglesia, no más, no más. Y número 5, la cruz de la persecución. A veces como iglesia y otras en nuestra soledad, cuanto más es que nosotros somos perseguidos, como ahora en este siglo la iglesia está siendo perseguida. Pero yo vengo para decirte que tú no puedes soltar la cruz. Tú tienes que seguir en pos de Él. Tú tienes que seguir cargando tu cruz. No importa la persecución por la cual tú estés pasando. Si estamos haciéndonos de este planteamiento, significa que hemos nosotros nacido de nuevo. La cruz no es solamente decir que estoy llevando una cruz. Tenemos que vivir como Cristo vivió. Tenemos que andar como Cristo anduvo. Tenemos que hacer lo que Cristo hizo y tenemos que servir como Cristo sirvió. Por eso a veces nosotros ponemos condiciones a la cruz. Le ponemos condiciones a la cruz. Y si usted quiere seguir en pos de Él, tiene que negarse usted mismo para tomar la cruz y poderlo seguir. Usted no pone las condiciones en este juego. Usted no le dice al Señor lo que usted quiere. Usted tiene que hacer lo que está escrito aquí en la Biblia. Y si usted sigue la palabra de Dios al dedo como está escrito, usted entonces es llamado a tomar la cruz como está supuesta a tomar. Usted no le puede decir al Señor: no quiero ir a un hospital a visitar a nadie, yo no quiero repartir tratados, yo no quiero limpiar el baño, yo no quiero hacer lo que a mí me dicen, porque yo lo que quiero es sentarme haciendo el trabajo de la cruz como Él nos manda. Nosotros tenemos que seguir la palabra del Señor, no cambiarle a la palabra del Señor, no quitarle a la palabra del Señor. Si tú sigues la palabra del Señor como es debido, estás tomando la cruz y estás siguiendo exactamente por el camino que tú quieres, que Él quiere que tú sigas. ¿Qué nos brinda la cruz? ¿Qué nos brinda la cruz? ¿Qué nos brinda? Y yo pensando, ¿qué nos brinda? ¿Qué me brinda la cruz? La cruz trae sanidad. Cristo cargó algo más que nuestros pecados en su sufrimiento y muerte. La paga del pecado es... Pero Cristo no tenía que sufrir como lo hizo. El que tenía que sufrir era tú. Este capítulo de Isaías nos habla del porqué de su sufrimiento. Sufrió para llevar nuestros dolores y enfermedades. Por eso en la cruz hay sanidad. ¿Hay sanidad cómo? Sanidad física. Sí, hay sanidad física. Isaías 53 claramente enseña que la sanidad corporal está incluida en la obra expiatoria, el sufrimiento y la cruz de Cristo. Las palabras hebreas para esto son dolores y enfermedades. Se refieren específicamente a la aflicción física. Esto se verifica en el hecho de que Mateo 8:17 dice que este texto de Isaías se cumple ejemplarmente en los actos de sanidad que efectuó Jesús. Pero luego, cuando moría en la cruz, Jesús estaba cargando su enfermedad y mi enfermedad, como Isaías 53:5 lo dice. Por esto hoy, cada vez que hay un enfermo y pone la fe en Jesucristo, el enfermo es sanado por la fe en Jesucristo y vuelve a cumplirse la profecía del profeta Isaías. Gloria a tu nombre. Otro tipo de sanidad es la más importante, en la que Jesucristo primero, cuando sanaba a alguien, sanaba el alma y después sanaba la condición física. Es la sanidad del alma. ¿Se acuerdan que Jesucristo siempre le decía a los que sanaba: tu fe te ha sanado, tu fe te ha sanado, tu fe te ha sanado? Porque primero Jesús sanaba el corazón podrido del pecador. Primero Jesús sanaba su condición del alma y la enfermedad del alma, y luego sanaba la enfermedad corporal, la sanidad del alma. Estas palabras aluden a enfermedades tan
personas que no están enfermas del cuerpo, pero tienen grandes enfermedades en el alma. Esposas abandonadas, hijos maltratados, padres despreciados. Jesús en la cruz consiguió sanidad para tu alma herida. Jesús sintió ese mismo dolor como en el versículo 3 y fue despreciado, porque en la cruz, aparte de que había sanidad física, había sanidad del interior del alma. Por eso cuando tú vienes a los pies de Jesús, lo primero que Jesús dice: yo te sano tu corazón, yo te sano tu alma, y luego sana la enfermedad. En la cruz, la cualidad más importante, que es dar libertad del pecado. La causa de su sacrificio fueron nuestros pecados. Y yo le voy a decir algo: ¿para qué usted carga una cruz en el cuello si usted no sabe el significado que tiene la cruz? Ustedes saben que una cruz para los judíos es un insulto. La cruz tú la tienes que llevar aquí y tú entender que la sangre de Cristo que se derramó en ese madero era para redención. Pero ya la cruz no está el crucificado, porque ese crucificado resucitó y está sentado a la diestra del Dios Padre. Nuestros pecados son la causa mayor de la muerte de la cruz. Número A: todos hemos pecado. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. El pecado que cada uno hemos cometido dañó nuestras vidas y nos desvió del camino de Dios. Número B: el pecado nos apartó de Dios. Cada cual se apartó por su camino. Aunque tengas la religión, aunque vayas a una iglesia, si te apartaste del camino, tienes que volver al camino. Número C: Jesús cargó nuestros pecados. Jesús cargó en él el pecado del mundo entero, como dicen los versículos 8 y 9. Aunque nunca hizo maldad, Jesús se hizo maldad por ti y por mí. Mira qué bendición, que tú tuviste que haber sido crucificado, pero él se hizo pecado por ti y por mí. Cristo era inocente y esto podría verse como una gran injusticia. La muerte de Cristo en la cruz constituyó una infinita ofrenda. Por eso es que en la cruz se desata la batalla más importante, la guerra espiritual más fuerte, cuando el reino de las tinieblas se hace y se encara frente al reino sempiterno de Dios, porque en ningún momento Satanás quería que Jesús fuera a la cruz, porque allí él iba a ser derrotado. Satanás en la cruz fue derrotado. Satanás en la cruz fue vencido. Satanás en la cruz ya la muerte no le pertenece. La cruz significa darnos paz. ¿Por qué? Porque la cruz nos amistó nuevamente con él. En la cruz nos consiguió la paz con Dios nuevamente. Y número última, en la cruz produjo la vida eterna. Porque la cruz es redención. Porque la cruz es salvación. Porque en la cruz hay sanidad. Porque en la cruz hay libertad. Porque la cruz me vivifica. Porque la cruz me regenera. Es en la cruz donde nuestra fe comienza a crecer. Es en la cruz donde hay crecimiento espiritual. Por eso, mi querido hermano, yo vengo para decirte que es la cruz y el crucificado lo que empezó para que nosotros tuviéramos vida eterna. Sin un crucificado en esa cruz, nunca tú y yo podemos haber visto esta salvación tan linda como la que tenemos ahora. Si Jesucristo no hubiese muerto, de nada vale que estuviera
hermano y amigo. Oh, gloria a tu nombre.